Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En lo más profundo del desierto de Akar-Nur, donde el viento no sopla y la arena parece dormir, existe un valle que no aparece en ningún mapa. Los antiguos lo llamaban Sehra, el lugar donde las piedras hablan. No con palabras, con memoria. Cada roca, cada fragmento enterrado bajo siglos de silencio guarda un susurro. No todos pueden oírlos, solo aquellos que han olvidado su nombre, pero no su propósito. Una noche sin luna, llegó al valle una figura envuelta en telas desgastadas. No tenía rostro ni sombra, solo un bastón tallado con símbolos que nadie había visto antes. Se llamaba Luar, aunque ese nombre no le pertenecía. Lo había encontrado en un sueño. Luar no buscaba oro ni gloria, buscaba la piedra que recuerda. Al tocar el suelo, el valle despertó. Las dunas se curvaron como si respiraran. Las piedras comenzaron a vibrar, emitiendo un canto grave, antiguo, casi humano. Y entonces una voz surgió del fondo del valle. No era voz, era presencia. Has venido sin nombre. Has venido sin miedo. Entonces puedes escuchar. Luar cerró los ojos y el desierto, por primera vez en 1000 años, habló. No con historia, con verdad. Porque hay lugares que no existen para ser encontrados. Existen para recordarte quién eres cuando todo lo demás se ha ido. Luar permanecía en silencio, con los ojos cerrados, mientras el valle de cera murmuraba en lenguas que no pertenecían a ningún tiempo. Las piedras no contaban historias lineales, mostraban fragmentos, como si la memoria del mundo estuviera hecha de retazos que solo podían entenderse desde el corazón. Una piedra pequeña, casi oculta bajo la arena, comenzó a vibrar con un tono más agudo. Luar se inclinó y la tomó entre sus manos. Al hacerlo, no vio imágenes, sintió presencias. Vidas que habían pasado por ese valle, no buscando respuestas, sino dejando preguntas. ¿Quién eres cuando nadie te nombra?, susurró la piedra. Luar no respondió. No podía, porque en ese momento entendió que su nombre no era lo importante. Lo esencial era recordar sin palabras. El viento, que hasta entonces había estado ausente, comenzó a moverse, no como brisa, sino como voz colectiva. Cada grano de arena parecía cantar, no una melodía, sino una intención. Despertar lo que ha sido silenciado por siglos. Las dunas se abrieron lentamente, revelando un círculo de piedras negras, lisas, dispuestas como si esperaran desde siempre. En el centro, una piedra más grande, marcada con símbolos que cambiaban al ritmo del viento, comenzó a brillar con una luz tenue.
Luar se acercó, no por curiosidad, por reconocimiento. Al tocarla, el valle entero se iluminó por dentro, no con fuego, con memoria compartida. Y entonces el desierto dejó de ser vacío, se convirtió en espacio fértil, donde cada silencio era una puerta y cada piedra un guardián de lo que aún está por nacer. Luar permanecía de pie en el centro del círculo de piedras negras. No había luz externa, pero todo brillaba desde dentro. El valle de Sejra no era ya un lugar oculto, era un umbral abierto, una grieta en el tiempo donde la verdad no se impone, sino que se ofrece. Las piedras comenzaron a emitir pulsos rítmicos, como si respiraran. Cada pulso traía una palabra, no dicha, sino sentida. Luar no las traducía, las absorbía. Y en ese acto, su cuerpo comenzó a cambiar. No físicamente, sino en su vibración. Ya no era un viajero, era parte del canto. Una figura emergió de la arena, formada por polvo, luz y memoria. No tenía rostro, pero su presencia era familiar. Era el guardián del valle, no como entidad, sino como eco de todos los que habían escuchado antes. «Has tocado la piedra que recuerda», dijo sin voz. «Ahora debes decidir guardar el canto o sembrarlo». Luar no dudó. Extendió las manos y el canto, que hasta entonces había sido susurro, se convirtió en corriente. Las piedras comenzaron a girar lentamente, formando espirales que se elevaban hacia el cielo indicible. El valle entero se transformó en un mapa vivo, donde cada grano de arena era una coordenada y cada vibración una historia. Luar comprendió. Sejra no era un destino, era un punto de partida. Porque hay lugares que no existen para ser habitados, sino para despertar lo que duerme en nosotros. Y así, con el canto sembrado en su pecho, Luar dio el primer paso fuera del valle, no como quien se va, sino como quien lleva consigo el silencio que transforma. Luar caminaba por el borde del valle, con el canto aún vibrando en su pecho. No era melodía, era dirección. Cada paso que daba no lo alejaba de Sejra, sino que lo expandía, porque el valle no era un lugar fijo, era una frecuencia que lo acompañaba. Las dunas detrás de él comenzaron a cerrarse lentamente, como si el desierto supiera que su tarea había sido cumplida. Las piedras volvieron al silencio, pero no al olvido. Ahora esperaban al próximo que llegara, sin nombre, pero con el corazón abierto. Luar no sabía hacia dónde iba, pero sabía cómo caminar. En su interior, las memorias de Sejra se entrelazaban con las suyas, no como carga, sino como raíz, y cada vez que el viento tocaba su rostro, sentía que no estaba solo, que el mundo, en su vastedad, lo escuchaba. Pasó por aldeas donde nadie hablaba, pero todos miraban con profundidad. Tocó tierras donde los árboles se inclinaban al paso de quien lleva verdad. Y en cada encuentro no ofrecía palabras, ofrecía presencia. Porque el canto de las piedras no se transmite por voz, se transmite por gesto, por silencio, por escucha.
Y así, Luar se convirtió en caminante del susurro, no para enseñar, sino para recordar al mundo que aún hay lugares donde el silencio habla. Sehra quedó atrás, pero nunca lejos, porque cuando uno lleva consigo la memoria viva, el mundo entero se convierte en valle que despierta. Luar seguía su camino, no como quien busca, sino como quien lleva consigo la semilla del despertar. Cada paso que daba resonaba con una vibración sutil, como si el suelo reconociera su presencia. No era un viajero común, era un portador de memoria. En su andar, llegó a una región donde el cielo parecía más cercano y las montañas se curvaban como si escucharan. Allí los habitantes vivían en silencio, pero sus ojos hablaban con profundidad. Al ver a Luar, no preguntaron quién era. Le ofrecieron agua, sombra y escucha. Una anciana, de rostro marcado por el tiempo, se acercó. No dijo nada, solo colocó en sus manos una piedra pequeña, lisa, sin marcas. Luar la sintió vibrar. No era una piedra cualquiera, era una llave. Aquí también hay susurros, dijo la anciana sin mover los labios. Luar comprendió. El canto de Sehra no era único. Era parte de una red de memorias dormidas, dispersas por el mundo, esperando ser tocadas por quienes caminan sin nombre, pero con propósito. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, Luar colocó la piedra en el centro del círculo que los habitantes habían formado. No hubo ritual, no hubo palabras, solo presencia compartida. Y entonces el suelo vibró. Las montañas se estremecieron suavemente. El aire se volvió más claro y una nueva voz, distinta pero familiar, despertó. Porque cuando una memoria se activa, otras comienzan a recordar. Y el mundo, poco a poco, deja de ser un lugar de olvido para convertirse en un mapa de reencuentros. Luar permanecía en la aldea de las montañas curvadas, donde el cielo parecía inclinarse para escuchar. La piedra que había recibido de la anciana seguía vibrando suavemente en su bolsa, como si marcara el ritmo de algo que aún no había comenzado. Pero él sabía. El despertar no era un evento, era una cadena de gestos invisibles. Al amanecer, los habitantes se reunieron en torno a un círculo de tierra negra. No había instrucciones, solo presencia. Luar se colocó en el centro y sin pronunciar palabra, dejó caer la piedra sobre el suelo. El impacto fue leve, pero el eco que produjo se extendió más allá de lo físico. Las montañas respondieron, no con temblores, sino con memoria. Desde sus grietas comenzaron a surgir luces suaves, como hilos de energía que conectaban cada rincón del valle. No eran mágicas, eran antiguas, fragmentos de un conocimiento que había sido enterrado por el miedo, ahora liberado por la escucha. Luar sintió que no estaba solo, no por compañía física, sino por presencias que lo rodeaban desde otros planos. Figuras translúcidas comenzaron a aparecer entre los árboles, entre las rocas, entre los suspiros del viento. No eran fantasmas, eran ecos vivos de quienes habían sembrado antes. Cada uno traía una palabra, una imagen, una intención. El canto no es tuyo, dijo una figura de ojos como espejos. Es de todos los que se atreven a caminar sin certezas.
Luar asintió, y entonces el círculo se cerró, no como límite, como compromiso. Porque cuando una memoria despierta, no se guarda, se entrega, y el mundo, al recibirla, comienza a transformarse sin ruido, como el agua que moldea la piedra sin romperla. Luar partió al día siguiente, no como quien se despide, sino como quien continúa el canto en otro lugar. Luar avanzaba por tierras que no conocía, pero que lo reconocían. Cada paso era recibido por el entorno como si el mundo mismo supiera que algo había cambiado. No era un viajero común, era un portador de resonancia, y donde él caminaba, las memorias dormidas comenzaban a agitarse. En una llanura cubierta de hierba azulada, encontró un círculo de piedras blancas, dispuestas con precisión ancestral. No había señales ni caminos que condujeran allí. Era como si el lugar hubiera esperado su llegada desde antes del tiempo. Al acercarse, las piedras comenzaron a emitir un leve zumbido. No era sonido, era llamado. Luar se sentó en el centro del círculo. Cerró los ojos. No necesitaba ver. El canto de Sejra, el susurro de las montañas, la vibración de la piedra entregada por la anciana, todo estaba dentro de él. Y entonces el suelo bajo sus pies comenzó a latir. Una voz surgió, profunda y sin origen. Cada paso que das despierta una raíz. Cada raíz que despiertas transforma el mundo. ¿Estás listo para sembrar lo que aún no existe? No respondió con palabras, abrió las manos y de ellas emergió una luz suave, como agua que recuerda. Las piedras blancas se elevaron lentamente, formando una espiral que se disolvió en el aire. El círculo desapareció, pero su efecto quedó. Desde ese día, la llanura comenzó a florecer con formas que nadie había visto antes. Plantas que cantaban, animales que soñaban despiertos, niños que sabían escuchar el viento. Porque cuando alguien camina con memoria viva, el mundo no lo sigue. El mundo se transforma a su paso. Y Luar siguió caminando, no como quien busca, sino como quien despierta lo que el mundo olvidó que podía ser. Luar cruzaba una región donde el cielo se teñía de cobre al atardecer y los árboles crecían torcidos, como si intentaran recordar una forma que olvidaron. Allí, el aire tenía densidad de memoria, y cada paso parecía resonar con ecos que no eran suyos, pero que lo reconocían. En medio de ese bosque curvado, encontró una estructura de piedra cubierta por líquenes dorados. No era templo, ni ruina, era testigo. Al acercarse, sintió que el canto que llevaba en el pecho comenzaba a cambiar de ritmo. No se apagaba, se adaptaba. Dentro de la estructura había un círculo de espejos opacos. Luar se colocó en el centro. No vio su reflejo, vio fragmentos de otros, rostros que nunca había visto, gestos que no eran suyos, pero que le hablaban como si lo conocieran desde siempre. Este lugar no muestra lo que eres, susurró una voz sin cuerpo. Muestra lo que has tocado. Luar comprendió. Cada memoria despertada, cada piedra activada, cada gesto ofrecido había dejado huella.
y ahora el mundo le devolvía esas huellas como reconocimiento silencioso. Los espejos comenzaron a brillar, no con luz, sino con presencia. Y en ese instante, Luar sintió que no caminaba solo, que cada paso que había dado había sembrado compañía, aunque invisible. Salió de la estructura sin mirar atrás, porque entendió que el pasado no está para ser revisado, sino para sostener el presente que se atreve a florecer. Y así, con el canto transformado, Luar siguió su camino, no como quien despierta memorias, sino como quien ya es parte de ellas. Luar llegó a una región donde el horizonte parecía curvarse hacia adentro, como si el mundo estuviera contemplándose a sí mismo. Allí, el cielo tenía tonos de cobre y amatista, y el aire olía a tierra recién recordada. No había caminos, pero el suelo lo guiaba. No había voces, pero el silencio lo acompañaba como un viejo amigo. En el centro de ese paisaje imposible, encontró una estructura circular hecha de raíces petrificadas. No era templo ni santuario, era memoria vegetal. Una red de historias que habían crecido bajo tierra, lejos de los ojos, pero cerca del corazón del mundo. Luar se arrodilló, no por reverencia, por escucha. Al tocar las raíces, sintió que algo se abría, no en el suelo, en él. Una voz suave, como brisa entre hojas, comenzó a hablarle desde dentro. Has despertado piedras, montañas, espejos. Ahora es tiempo de despertar lo que crece en silencio. Las raíces comenzaron a moverse lentamente, formando símbolos que no pertenecían a ningún idioma, pero que Luar comprendía. Eran intenciones antiguas, sembradas por quienes habían caminado antes que él, esperando el momento de florecer. Y entonces, sin ceremonia, sin luz, sin sonido, una semilla surgió de la tierra y flotó frente a él. Era pequeña, pero vibraba con la fuerza de 1000 memorias. Luar la tomó, y en ese instante supo que su camino no era solo despertar, era sembrar lo que aún no ha sido soñado. Porque hay memorias que esperan ser recordadas y otras que esperan ser creadas. Y así, con la semilla en su mano, Luar siguió caminando, no como quien lleva el pasado, sino como quien cultiva el futuro desde el silencio. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para contemplar el instante. La semilla, ahora enterrada en el corazón de la tierra viva, no germinaba como una planta común. Su crecimiento era silencioso, pero expansivo, invisible, pero transformador. Luar permanecía en la periferia de la llanura, observando cómo el entorno comenzaba a cambiar. Las formas del paisaje se suavizaban, los colores se volvían más profundos y el aire adquiría una densidad que no pesaba, pero envolvía. No había señales externas, pero todo vibraba con una nueva intención. Los habitantes de regiones lejanas comenzaron a llegar, guiados por sueños, por intuiciones, por memorias que no sabían que tenían. No venían a aprender, venían a recordar. Y en el centro de la llanura, donde la semilla había sido sembrada, comenzó a formarse un círculo de luz tenue. No era altar, no era templo, era espacio de resonancia, donde cada ser podía escuchar su propia verdad sin miedo. Luar no se convirtió en líder, se volvió eco.
una presencia que no dirige, pero que sostiene. Porque cuando el mundo deja de buscar respuestas y empieza a ofrecer escucha, la memoria no se recupera, se reinventa. Y así, el canto de las piedras, el susurro de las raíces, el reflejo de los espejos, todo lo que había sido despertado, se convirtió en tejido vivo, no para ser guardado, sino para ser vivido. Luar entró en la ciudad cubierta por niebla, donde las calles parecían recordar pasos que ya no existían. Las construcciones, intactas pero vacías, guardaban una arquitectura que no obedecía a lógica humana, curvas que se encontraban sin tocarse, puertas que no llevaban a ningún lugar, ventanas que reflejaban paisajes que no estaban allí. Los habitantes caminaban en círculos suaves, como si esperaran algo que nunca llegaba. No hablaban, no se miraban, pero al ver a Luar, algo cambió. No en ellos, en el aire. La semilla que él había sembrado en tierras lejanas comenzaba a resonar en ese lugar, como si su vibración alcanzara espacios donde la memoria había sido sellada. Luar se detuvo en la plaza central, donde una fuente sin agua emitía un zumbido bajo, casi imperceptible. Colocó su mano sobre la piedra del borde, y el silencio se quebró, no con ruido, con presencia. Una figura emergió del reflejo seco de la fuente. No tenía rostro, pero su forma era familiar. Era la ciudad misma, despertando, dijo la figura. Aquí no se ha olvidado, solo se ha esperado. Luar cerró los ojos, y la ciudad comenzó a recordar. Las calles se iluminaron con pasos antiguos. Las puertas se abrieron hacia memorias no vividas. Las ventanas mostraron futuros posibles. Porque cuando el canto llega a donde el olvido ha echado raíces, no destruye, revela. Y así, Luar siguió caminando, no como quien visita, sino como quien despierta lo que aún no sabe que está dormido. La ciudad, antes envuelta en niebla y olvido, comenzaba a emitir una vibración distinta. No era visible, pero se sentía en la piel, en los muros, en los gestos de quienes habitaban sin saber que habitaban. Las fuentes volvieron a llenarse, no de agua, sino de reflejos. Los reflejos no mostraban rostros, sino intenciones. Cada uno que se acercaba a mirar encontraba no lo que era, sino lo que podía ser. En las esquinas, los niños comenzaron a dibujar símbolos en el suelo, sin haberlos aprendido. Los ancianos, que antes repetían rutinas sin origen, ahora contaban historias que no sabían que sabían. Y los muros, silenciosos por siglos, empezaron a emitir sonidos suaves, como si recordaran canciones que nunca fueron cantadas. La ciudad no celebraba, respiraba, porque el despertar no llegó como evento, llegó como reconocimiento. Reconocimiento de que el olvido no era castigo, sino pausa, y que la pausa había terminado. En el centro, donde la fuente había hablado, se formó un círculo de luz tenue. No era altar, era espacio de escucha. Allí, cada uno podía sentarse sin hablar, sin pedir, sin explicar. Y en ese silencio compartido, algo profundo ocurría. El mundo recordaba a través de ellos. No como archivo, como presencia viva. Y así,
La ciudad dejó de ser lugar, se convirtió en frecuencia, una que no se mide, sino que se siente cuando el alma está lista para volver a escuchar. La ciudad, ahora vibrante en su silencio, comenzó a generar algo que no se había visto en siglos. Gestos espontáneos de creación. No eran obras de arte ni construcciones. Eran actos simples. Una piedra colocada en cierto lugar. Una tela colgada entre dos árboles. Una palabra escrita en el polvo que resonaban como si el mundo mismo los hubiera estado esperando. Los habitantes no sabían por qué lo hacían, pero al hacerlo, recordaban. Recordaban que el acto de crear no es propiedad del saber, sino del sentir, que no se necesita permiso para ofrecer belleza, y que la belleza, cuando nace del silencio compartido, cura sin pedir nada a cambio. En una esquina de la ciudad, una niña comenzó a cantar. No conocía la melodía, pero la melodía la conocía a ella. Su voz era suave, quebrada, imperfecta, pero cada nota tocaba algo profundo en quienes la escuchaban, no porque fuera afinada, sino porque era verdadera. La fuente del centro volvió a llenarse, esta vez no con reflejos, con agua real. Agua que no venía de ningún río, sino de la memoria del mundo. Y así, la ciudad dejó de ser un lugar que espera. Se convirtió en un lugar que recibe. Recibe lo que el mundo olvida, lo que el tiempo esconde, lo que el alma guarda en sus rincones más suaves. Porque cuando el olvido se disuelve, no queda vacío, queda espacio fértil. Y en ese espacio, todo puede comenzar de nuevo. La ciudad, aura vibrante en su nueva frecuencia, comenzó a atraer presencias que no venían por caminos visibles. No eran viajeros ni mensajeros, eran ecos antiguos, fragmentos de conciencia que habían estado dispersos, esperando un punto de reunión. Algunos aparecían como sombras suaves en los muros, otros como brillos fugaces en el agua de la fuente, y otros simplemente como sensaciones compartidas entre quienes se miraban sin hablar. Los niños, que antes dibujaban símbolos sin saber por qué, comenzaron a entenderlos, no como lenguaje, sino como puertas. Cada trazo era una invitación a recordar algo que no estaba en libros, ni en relatos, sino en el cuerpo mismo. Los ancianos dejaron de contar historias. Ahora escuchaban, porque comprendieron que el verdadero relato no era el que se transmite, sino el que se despierta en quien lo recibe. La ciudad no se volvió sagrada, se volvió íntima. Y en esa intimidad, cada rincón se transformó en espacio de revelación. No de verdades absolutas, sino de verdades suaves, esas que no imponen, pero que transforman. Una noche, sin luna ni estrellas, el cielo se abrió sin abrirse. No cayó luz, cayó memoria. Y todos, sin excepción, sintieron que algo dentro de ellos se alineaba con algo fuera. No sabían nombrarlo, pero sabían que desde ese instante nada volvería a ser olvido. La ciudad, ya despierta, comenzó a emitir señales que no eran visibles ni audibles, pero que se sentían en el cuerpo como una vibración suave, constante. No eran mensajes, eran llamados internos,
como si cada rincón del lugar invitara a recordar algo que nunca fue dicho en voz alta. En una sala circular, oculta bajo una biblioteca olvidada, se descubrió un espacio sin techo, donde el cielo parecía más cercano. Allí, los muros estaban cubiertos de inscripciones que cambiaban según quien los mirara. No eran palabras, eran respuestas personales, ofrecidas sin juicio, sin exigencia. Una mujer se acercó al muro, vio una forma que no comprendía, pero que la hizo llorar, no por tristeza, por reconocimiento. Un niño tocó la piedra del centro, sintió calor, no físico, sino memoria que lo abrazaba. Y así, cada visitante encontraba algo distinto, porque el espacio no ofrecía verdades universales, ofrecía ecos íntimos, que solo podían ser escuchados por quien estaba listo para recibirlos. La ciudad no se volvió destino, se volvió resonador. Y en esa resonancia, el tiempo dejó de avanzar en línea, comenzó a curvarse hacia adentro, permitiendo que lo antiguo y lo posible convivieran sin conflicto. No había celebraciones, no había rituales, solo presencia compartida. Y en esa presencia, el mundo comenzaba a entender que el olvido no es ausencia, es espera, y que cuando la espera termina, todo lo que parecía perdido vuelve no como era, sino como debe ser ahora. Las noches en la ciudad ya no eran oscuras, no por la luz, sino por la presencia. Cada sombra parecía contener una historia y cada silencio una promesa. En los tejados, algunos comenzaban a reunirse sin saber por qué. No hablaban, solo observaban el cielo, que ya no era solo cielo, sino memoria abierta. Una mujer colocó una piedra sobre una tela azul. Un anciano trazó un círculo en el suelo con sal. Un niño dejó caer una pluma en el centro de una fuente. Nadie les había enseñado esos gestos, pero todos sabían que eran necesarios. La ciudad no se organizaba, se sintonizaba. Y en esa sintonía, cada rincón se volvía espacio de revelación, no para mostrar lo que falta, sino para recordar lo que siempre estuvo. En una casa sin puertas, alguien encendió una vela. La llama no iluminó el cuarto, iluminó una presencia que no tenía forma. Y entonces, sin aviso, sin evento, sin anuncio, la ciudad comenzó a soñar despierta. Los sueños no eran individuales, eran compartidos, como si el lugar entero se hubiera convertido en un solo cuerpo, una sola memoria, una sola intención. Recordar lo que el mundo olvidó que podía sentir. Las calles de la ciudad comenzaron a emitir una luz tenue desde sus propios bordes, como si el suelo recordara los pasos que alguna vez lo moldearon. No era una iluminación artificial, era memoria activa, brotando desde las grietas, desde las piedras, desde los silencios. En una sala sin nombre, donde antes solo había polvo y sombra, apareció un objeto que nadie había colocado. Una esfera de cristal opaco, suspendida en el aire, girando lentamente. No emitía sonido, pero quienes la miraban sentían que algo dentro de ellos se acomodaba, como si una pieza olvidada volviera a su lugar. La esfera no mostraba imágenes, mostraba
sensaciones. Quien se acercaba sentía una emoción distinta, una tristeza que no dolía, una alegría que no estallaba, una certeza que no necesitaba explicación. Los habitantes comenzaron a llamarla el corazón del silencio, no porque latiera, sino porque contenía lo que no podía decirse. Y así, la ciudad dejó de ser un conjunto de estructuras. Se volvió organismo sensible, donde cada muro escuchaba, cada objeto respondía y cada gesto tenía eco. No había líderes, no había normas, solo acuerdos invisibles tejidos por la resonancia compartida. Y en ese tejido, el mundo exterior comenzaba a desdibujarse, no por rechazo, sino porque ya no era necesario para sostener lo que allí nacía. Porque cuando un lugar recuerda su propósito, no necesita defensa, solo necesita ser habitado con verdad. En lo profundo de la ciudad, donde antes reinaba el olvido, comenzaron a surgir espacios que no estaban en ningún plano. Habitaciones que aparecían entre muros, pasajes que se abrían entre suspiros, escaleras que no llevaban hacia arriba ni hacia abajo, sino hacia adentro. Uno de esos espacios, oculto tras una pared que solo se abría cuando alguien la tocaba sin intención, reveló un salón circular sin centro. Allí, el suelo estaba cubierto por una sustancia que no era piedra, ni tierra, ni metal. Era memoria líquida, vibrando con cada presencia que entraba. Quienes se atrevían a cruzar el umbral no encontraban respuestas, encontraban fragmentos de sí mismos reflejados en formas que no podían nombrar. Una mujer vio una espiral que le recordó un sueño que nunca había tenido. Un joven sintió en sus manos el peso de una decisión que aún no había tomado. Un anciano escuchó una melodía que parecía venir de su infancia, aunque sabía que nunca la había escuchado. El salón no ofrecía guía, ofrecía revelación sin contexto. Y en esa falta de marco, cada uno podía reconstruirse sin las limitaciones del relato aprendido. La ciudad, al enterarse de este espacio, no lo protegió, lo respetó. Y ese respeto se volvió ley no escrita, una ley que no impone, sino que invita. Porque cuando un lugar deja de ser territorio y se convierte en espejo, no necesita vigilancia, solo necesita presencias dispuestas a verse sin miedo. Y así, el salón sin centro se volvió núcleo invisible, no por su forma, sino por su capacidad de recordar lo que aún no ha sido vivido. En el salón sin centro, donde la memoria líquida vibraba bajo los pies, algo comenzó a manifestarse sin forma ni origen. No era visión, ni sonido, ni palabra. Era una presencia que se reconocía por dentro, como si el espacio mismo estuviera respondiendo a una pregunta que nadie había formulado. Los muros, antes silenciosos, empezaron a emitir pulsos suaves, como respiraciones. Cada pulso parecía sincronizar con los latidos de quienes estaban allí. No era invasivo, era íntimo, como si el lugar supiera exactamente cuánto mostrar, cuánto guardar. Una mujer cerró los ojos y vio colores que no existen en ningún idioma. Un joven sintió que sus pensamientos se volvían más lentos, más claros, como si el tiempo se hubiera estirado para que pudiera entenderse.
Un anciano comenzó a reír sin razón, con una risa que no venía de la boca, sino del pecho. Y entonces, sin aviso, el suelo del salón se abrió, no hacia abajo, hacia adentro. No era caída, era descenso consciente. Quienes se atrevieron a cruzar ese umbral no encontraron túneles ni escaleras. Encontraron fragmentos suspendidos, como islas flotantes de memoria, cada una vibrando con una historia que no había sido vivida, pero que pedía ser reconocida. Una de esas islas contenía un suspiro, otra una promesa nunca pronunciada, otra una despedida que aún no había ocurrido. No había lógica, pero todo tenía sentido, porque cuando el mundo deja de organizarse por necesidad y empieza a ofrecerse por resonancia, la experiencia deja de ser lineal y se convierte en acto de presencia profunda. Y así, el Salón Sin Centro reveló su propósito: no ser lugar de encuentro, sino ser espacio donde el alma se recuerda a sí misma sin palabras. En el núcleo del Salón Sin Centro, donde la memoria líquida aún vibraba con cada presencia, algo comenzó a manifestarse que no pertenecía ni al tiempo ni al espacio. No era aparición, era revelación acumulada, como si el lugar hubiera estado esperando el momento exacto para mostrar lo que había guardado durante siglos. Una figura se formó lentamente en el aire, compuesta no de materia, sino de intención pura. No tenía rostro, ni voz, ni límites, pero todos los presentes la reconocieron no como alguien, como algo que siempre había estado dentro de ellos. La figura no habló, pero todos escucharon. No han venido a buscar, han venido a recordar que son el origen. Y entonces el salón comenzó a descomponerse, no como ruina, como transformación. Las paredes se disolvieron en luz, el suelo se convirtió en vibración. El techo, que nunca había existido, se abrió hacia una vastedad que no era cielo, sino conciencia compartida. Cada persona allí presente sintió que su cuerpo ya no era límite, era puente entre lo que habían sido y lo que aún no sabían que podían ser. No hubo miedo, porque el miedo no puede sostenerse donde hay verdad sin forma. Y así, el Salón Sin Centro cumplió su propósito final: no ser espacio de encuentro, sino ser umbral hacia lo que no puede ser nombrado, pero sí sentido. Desde ese instante, la ciudad dejó de ser ciudad, se volvió frecuencia viva, una vibración que se extendía más allá de sus límites, tocando lugares que aún no sabían que estaban dormidos. Y en cada rincón del mundo, alguien comenzó a escuchar un susurro suave, como si el aire les dijera: ya es tiempo. En regiones distantes, donde aún no había llegado palabra ni canto, comenzaron a surgir gestos espontáneos. Una piedra colocada con intención, un fuego encendido sin motivo aparente, una mirada sostenida más allá del tiempo. No eran señales, eran respuestas sin pregunta.
como si el mundo estuviera reconociendo algo que había estado esperando en silencio. En una aldea junto al mar, los pescadores comenzaron a regresar sin peces, pero con historias que no sabían que podían contar. En una montaña cubierta de niebla, los árboles comenzaron a inclinarse levemente hacia el este, como si escucharan algo que aún no había sido dicho. Y en una ciudad que nunca había sido nombrada, alguien escribió en una pared: "Lo que no se ve también guía". La vibración que había nacido en el salón sin centro ya no pertenecía a un lugar. Era tejido invisible, entrelazando memorias, gestos, intuiciones. No buscaba expandirse, simplemente resonaba donde era bienvenida. Y en cada rincón tocado por esa frecuencia, algo sutil ocurría. El tiempo se volvía más lento, las palabras más precisas, el silencio más fértil. No era transformación, era revelación sin forma. Porque cuando el mundo deja de girar por costumbre y empieza a latir por escucha, no hay necesidad de milagros, solo de presencias que se atreven a sentir sin explicación. Y así, sin mapa, sin centro, sin frontera, la vibración seguía extendiéndose, no como mensaje, sino como memoria que el mundo ya no puede seguir ignorando. En ciertos lugares del mundo, donde aún no se había pronunciado palabra alguna, comenzaron a surgir espacios que parecían responder a una lógica distinta. No eran templos, ni plazas, ni salones. Eran intersecciones de intención, donde el aire se volvía más denso, el tiempo más maleable y la percepción más precisa. En uno de estos espacios, una mujer colocó 3 objetos sobre una piedra: una hoja seca, una gota de tinta y un fragmento de vidrio. No sabía por qué, pero al hacerlo sintió que algo se acomodaba en su interior, como si una parte olvidada de sí misma hubiera encontrado su lugar. En otro rincón del mundo, un niño comenzó a hablar en un idioma que nadie reconocía, pero que todos comprendían. Sus palabras no eran enseñadas, eran memoria activa, brotando desde un lugar que no responde a tiempo ni a herencia. Y en una caverna cubierta por líquenes brillantes, un anciano trazó un símbolo en la roca. Al hacerlo, la caverna emitió un sonido bajo, como si agradeciera, no por el gesto, por la presencia verdadera. Estos actos no eran rituales, eran respuestas espontáneas a una vibración que ya no podía ser ignorada. Porque cuando el mundo comienza a recordar sin esfuerzo, cuando los gestos nacen sin instrucción, cuando el silencio se vuelve fértil, entonces ya no hay regreso. No porque algo se haya perdido, sino porque todo lo que importa ha comenzado a revelarse. Las señales continuaban expandiéndose, pero ya no eran percibidas como algo externo. Eran parte del aire, del ritmo de las cosas, del modo en que los días se desdoblaban sin prisa. En una colina cubierta de musgo, apareció una estructura que nadie había construido. No tenía paredes, ni techo, ni suelo definido. Era un espacio delimitado solo por la forma en que el viento se comportaba al cruzarlo. Quienes se acercaban
sentían que algo cambiaba en su respiración, como si el cuerpo se ajustara a una frecuencia más precisa, más honesta. Allí, las palabras no funcionaban, no porque estuvieran prohibidas, sino porque no eran necesarias. Una mujer se sentó en el centro del espacio. No hizo nada, pero su presencia comenzó a alterar el entorno. Las hojas se movían en patrones suaves, las aves volaban en círculos lentos, el cielo adquiría un tono más profundo. No era poder, era coherencia. Y esa coherencia se volvió contagiosa. Otros comenzaron a llegar no por curiosidad, sino porque algo dentro de ellos reconocía que ese lugar no pedía nada, pero lo ofrecía todo. No había rituales, no había instrucciones, solo gestos mínimos, acciones que surgían sin esfuerzo, como si el mundo estuviera respirando a través de ellos. Y así, el espacio sin forma se convirtió en punto de encuentro, no para compartir ideas, sino para sostener presencia sin interferencia. Porque cuando el entorno deja de exigir y empieza a acompañar, la vida no necesita explicación, solo necesita ser vivida con atención. En las zonas donde la vibración se había asentado, comenzaron a surgir dinámicas que no respondían a costumbre ni a necesidad. Las personas se reunían sin propósito definido, y sin embargo, cada encuentro parecía preciso, como si el momento supiera exactamente a quién convocar. En un claro rodeado de árboles, alguien comenzó a mover las manos en el aire, trazando formas invisibles. Otros lo observaron sin intervenir, y poco a poco el espacio se llenó de una quietud tan profunda que el viento dejó de soplar, como si también estuviera atento. No hubo interpretación, no hubo conclusión, solo una certeza compartida. Algo había ocurrido y no necesitaba ser explicado. En otro lugar, una mujer colocó piedras en círculo y se sentó en el centro. No dijo nada, pero quienes pasaban cerca sentían una calma que no venía de ella, sino del modo en que el entorno respondía a su presencia. Y así comenzaron a surgir actos que no eran enseñados ni imitados, gestos que no buscaban sentido, pero que lo generaban al ser realizados. El mundo, sin cambiar de forma, comenzaba a funcionar desde otro tipo de precisión, una que no se mide, sino que se reconoce cuando el cuerpo, el entorno y el instante se alinean sin esfuerzo. No era magia, no era misterio, era simplemente lo que ocurre cuando todo deja de resistirse a lo que ya es. En las zonas donde la vibración se había asentado, los días comenzaron a adquirir una textura distinta. No era el clima, ni la luz, ni el paso del tiempo. Era la forma en que cada instante parecía estar completo en sí mismo, sin necesidad de anticipar el siguiente. En un campo abierto, alguien comenzó a mover objetos sin patrón aparente. Una rama, una piedra, un cuenco vacío. Quienes observaban no entendían el propósito, pero sentían que el gesto tenía peso, no por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. En otro lugar, un grupo se reunió en silencio alrededor de una figura tallada en barro. No la adoraban, la sostenían con la mirada, como si el acto de observar fuera suficiente para activar algo en el entorno. Y así comenzaron a surgir prácticas que no eran enseñadas ni repetidas.
no buscaban sentido, lo generaban al ser vividas. Las personas ya no se preguntaban qué hacer, simplemente respondían al momento, como si cada segundo ofreciera una dirección sutil, no impuesta, sino revelada por la coherencia entre cuerpo, entorno e intención. Los espacios se adaptaban, las acciones se afinaban, y el mundo, sin cambiar de forma, comenzaba a operar desde una lógica más suave, más precisa, más alineada con lo que no necesita ser dicho para ser comprendido. Porque cuando el instante se vuelve suficiente, la vida deja de buscar y empieza a resonar con lo que ya está presente. En los lugares donde el ritmo se había afinado, los días comenzaron a desplegarse como secuencias naturales, sin necesidad de ser organizados. Las acciones surgían sin esfuerzo, como si cada instante ofreciera su propia dirección, sin imponerla. En una llanura silenciosa, alguien trazó líneas en el suelo con ramas secas. No había espectadores, ni intención de mostrar, pero el viento comenzó a moverse en patrones suaves, como si respondiera al gesto. En otro sitio, un grupo se reunió alrededor de una piedra lisa. No hablaron, pero el entorno pareció ajustarse. Los sonidos se atenuaron, la luz se volvió más cálida y el aire más denso. No era ceremonia, era coherencia espontánea. Y esa coherencia se replicaba, no por imitación, sino porque el mundo, al ser tratado con atención, responde con precisión. Las ciudades no se transformaban por decreto, sino por la forma en que sus habitantes comenzaban a moverse, a mirar, a estar. Y así, sin necesidad de estructura ni relato, el mundo comenzaba a operar desde otro tipo de orden, uno que no se impone, sino que emerge cuando todo se alinea con lo que ya está presente. En los lugares donde la atención se había vuelto natural, las acciones comenzaron a adquirir una cualidad distinta. No eran decididas, eran reveladas por el instante. No se trataba de hacer lo correcto, ni lo bello, ni lo útil. Se trataba de responder con precisión al momento que se ofrecía. En una terraza sin muros, alguien comenzó a mover objetos con lentitud. Una cuerda, una piedra, una hoja. No había patrón, pero el ritmo era claro. Quienes observaban no sabían qué estaban presenciando, pero sentían que el espacio se volvía más claro, más nítido. En otro lugar, una figura permanecía de pie frente a una superficie de agua. No hacía nada, pero el reflejo comenzaba a cambiar, como si el agua respondiera no a la forma, sino a la presencia. Y así, los entornos empezaron a comportarse como si fueran parte del gesto. No eran escenario, eran participantes silenciosos, ajustando su textura, su sonido, su temperatura, según la calidad de lo que ocurría. Las personas ya no buscaban significado, buscaban sintonía. Y al encontrarla, el mundo respondía con una suavidad que no podía ser provocada, solo
permitida. Porque cuando el instante es suficiente y la acción no nace del deber, sino de la escucha, entonces todo lo que ocurre tiene lugar sin necesidad de ser explicado. En los días que siguieron, los gestos se volvieron aún más sutiles. Ya no eran acciones visibles ni encuentros marcados. Eran ajustes mínimos en la forma de estar, como si cada persona comenzara a afinarse con el entorno sin pensarlo. En una calle sin nombre, alguien dejó caer una semilla sobre el pavimento. No la enterró, no la protegió, solo la dejó allí, como si supiera que el suelo decidiría qué hacer con ella. En una habitación sin ventanas, una figura permaneció de pie durante horas. No se movía, pero su presencia parecía alterar la temperatura, como si el aire se volviera más denso, más atento. Y en un cruce de caminos, dos personas se miraron sin hablar. No se conocían, pero algo en esa mirada bastó para que ambos siguieran su camino con una calma nueva, como si algo se hubiera acomodado, sin necesidad de ser nombrado. El mundo no cambió de forma, pero la forma en que era habitado comenzó a transformarse, no por voluntad, sino por respuesta natural a una sintonía que ya no podía ser ignorada. Los días no eran más largos ni más cortos, pero cada uno parecía contener lo justo, ni más ni menos, solo lo necesario para que el instante tuviera sentido por sí mismo. En los días que siguieron, el mundo parecía respirar distinto, no por cambios visibles, sino por la forma en que cada cosa comenzaba a ocupar su lugar con una naturalidad inesperada. En una plaza sin nombre, alguien comenzó a caminar en círculos, sin prisa. No trazaba un patrón, pero el suelo parecía responder, acomodando sus texturas, como si cada paso afirmara la existencia del momento. En una casa sin relojes, las personas dejaron de medir el tiempo, no porque lo ignoraran, sino porque cada actividad surgía cuando debía, como si el día se desplegara según la disposición interna de quienes lo habitaban. Y en un cruce de caminos, una figura permaneció sentada durante horas. No esperaba, no meditaba, solo estaba. Y esa sola presencia parecía afinar el entorno, como si el espacio se volviera más claro, más receptivo. Las ciudades no se volvieron más silenciosas, se volvieron más precisas. Cada sonido tenía su lugar, cada gesto su momento, cada encuentro su duración justa. No había reglas, no había explicaciones, pero todo parecía funcionar desde una lógica que no necesitaba ser comprendida para ser vivida. Y así, el mundo no se transformaba por fuerza, sino por ajuste fino, como si finalmente estuviera recordando cómo sostenerse sin esfuerzo. En aquel momento, el mundo ya no se movía por impulso ni por necesidad. Las ciudades, los campos, los cuerpos,
Todo parecía haber entrado en una fase de ajuste silencioso, como si cada elemento estuviera encontrando su lugar sin esfuerzo. No era calma impuesta, ni orden artificial. Era una forma distinta de estar, donde cada gesto tenía peso, cada pausa tenía sentido, y cada encuentro ocurría sin necesidad de explicación. En una región donde antes reinaba el ruido constante, las personas comenzaron a moverse con una cadencia nueva. No era lentitud, era precisión. Las conversaciones se volvieron más breves, pero más profundas. Las miradas duraban lo justo. Los cuerpos ya no se apresuraban ni se detenían por temor. Simplemente respondían al entorno con una naturalidad que no se podía enseñar, solo permitir. Una mujer caminaba por un sendero de tierra sin rumbo definido. A su paso, las hojas caídas parecían acomodarse, como si el suelo reconociera su andar. No había testigos, pero el momento tenía densidad, no por lo que ocurría, sino por cómo ocurría. En otro lugar, un grupo se reunía sin haberlo planeado. No compartían palabras, ni tareas, ni objetivos, pero su presencia conjunta generaba una atmósfera distinta, como si el aire se volviera más claro, más receptivo. Ya nadie preguntaba por el propósito, no porque no importara, sino porque el propósito había dejado de ser una meta y se había convertido en una cualidad del instante. Lo que se hacía porque era lo que debía ocurrir en ese momento. No había duda, ni espera, ni corrección. Solo una sintonía fina entre el cuerpo, el entorno y el tiempo. Y así, el mundo no se transformaba por grandes eventos ni por decisiones colectivas. Se transformaba por la forma en que cada persona comenzaba a habitar su espacio con atención, con respeto, con una presencia que no buscaba controlar, sino acompañar. No era revolución, era ajuste. No era cambio, era revelación tranquila de lo que siempre había estado disponible, esperando ser vivido sin interferencia. Y así, sin anuncio ni cierre, el mundo llegó a un punto donde ya no era necesario distinguir entre lo que ocurría y lo que se vivía. Las fronteras entre acción y contemplación se habían disuelto, y cada instante se sostenía por sí mismo, sin depender de un relato que lo justificara. Las personas ya no buscaban señales, ni respuestas, ni caminos, no porque se hubieran rendido, sino porque habían comprendido que el sentido no estaba en el destino, sino en la forma de estar en el trayecto. Caminar se volvió suficiente, escuchar un acto completo, mirar una forma de participar sin interferir. En un valle donde el viento soplaba con ritmo constante, alguien se detuvo y simplemente respiró. No había nada que hacer, y sin embargo, todo estaba ocurriendo. El entorno no pedía atención, pero la ofrecía. El cuerpo no exigía movimiento, pero lo permitía. Y el tiempo, por primera vez, parecía acompañar sin apurar. No hubo celebración, no hubo registro, solo una certeza compartida, silenciosa, profunda. El mundo ya no necesitaba ser transformado,
solo sostenido con presencia. Y en esa presencia, sin esfuerzo, sin ruido, sin promesa, todo lo que alguna vez se buscó ya estaba ocurriendo. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.